Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos. Hágame saber por favor si me está viendo bien y si me está escuchando bien. Y si es así, pues entonces iniciemos el tema de hoy. Ok, listo. Esto es un curso de renovación mental por ser lunes. Y este es el principio de fe número 12. Y este principio de fe número 12 tiene que ver con, no le voy a dar el título todavía, apenas vamos a revisar unos versículos y ahí nos vamos a ir dando cuenta poco a poco. Pero les recuerdo, esto es un curso de renovación mental, es el principio de fe número 12, principio de fe número 12. Y porque en ese tema estamos, ¿no es cierto? Ya el 12, el número 12, imagínense. Y tenemos que revisar algunas cosas a la luz de la Sagrada Escritura. En primer lugar, revise por favor lo que dice el Proverbio capítulo 22, versículos 24 y 25. Proverbio capítulo 22, versículos 24 y 25. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Me avisa cuando ya. Ya, ok. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Note lo que dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. La Biblia, sobre todo el libro de Proverbios, habla de varios personajes que tienen problemas con su temperamento. Por un lado puede estar hablando del perezoso, por el otro lado puede estar hablando del negligente. Y aquí pues está hablando de un personaje bien especial. No es el perezoso, no es el negligente, no es el imprudente, no es el insensato. El individuo del cual se habla aquí, que tiene problemas con su temperamento, es cuál. ¿Cuál es el problema que tiene ese individuo? Descúbrelo por favor y responda por favor. ¿Cuál es el problema que tiene ese individuo? Buenas noches, don Héctor. Bien, esa es la respuesta de don Héctor y el resto de respuestas, ¿dónde están? Que no aparecen, por favor. Gracias. Yuhu, hola. Hola, yuhu. La pregunta es para 14 personas conectadas. Entonces, hola, yuhu. Sí, vamos, a ver, vamos leyendo y vamos diciendo sí. Iracundo, sí. Lleno de ira, sí. Ira, ok. Mal geniado, ok. Listo. Temperamento fuerte. Temperamento fuerte. Bueno, porque se menciona el temperamento, ¿no? Una cosa es el temperamento, otra cosa es el carácter. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, puede que tenga un temperamento fuerte, pero ¿a qué se refiere? Pero si está lleno de ira y si está lleno de enojo, pues no tiene un carácter fuerte. Eso es lo que no tiene, ¿no? Es un temperamento, pero el término fuerte, más bien como débil. Porque si cualquier cosa le saca la piedra, pues no creo que sea tan fuerte. Más bien débil. Si cualquier cosa lo enoja, pues no es tan fuerte. Más bien débil, ¿cierto? Sí, entonces está hablando de esa persona. Dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome el lazo para tu alma. Eso en el 22, 24, 25. Ahora el 25, 28. Proverbio capítulo 25, versículo 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro,
es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Note, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Mm? Un espíritu sin rienda. Lo compara con una ciudad derribada y sin muro. O sea, cualquiera entra, cualquiera afecta, cualquiera hiere, cualquiera ofende, cualquiera influencia, cualquiera hace que estalle. Porque si no tiene ni muro, está derribada, sus paredes están en el suelo, pues cualquiera entra y cualquiera sale. Dice que es un hombre que no tiene rienda. Eso dice ese versículo 28, ¿cierto? Como ciudad derribada y sin muros, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora, no tiene rienda, está hablando del mismo personaje. Del mismo personaje del Proverbio capítulo 22. Ahora, el 29:11. 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Eso dice. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Da rienda suelta a toda su ira. Y dice, mas el sabio al fin la sosiega. Dese cuenta que tanto el necio como el sabio sufren de ira. Lo que hace necio al necio en cuanto a la ira es que le da rienda suelta. Lo que hace sabio al sabio en cuanto a la ira es que la sosiega. O sea que el individuo tiene la capacidad de darle rienda suelta a su ira, o el individuo tiene la capacidad de sosegar su ira. Es que es de muy mal genio o es de mal genio. Todos los seres humanos. Según este versículo, todos los seres humanos. A todos los seres humanos se nos salta la piedra. Pero unos le dan rienda suelta y otros la sosiegan. Ahí está la diferencia. No es que yo no soy de mal genio. No es cierto. El necio da rienda suelta a toda su ira, el sabio al fin la sosiega. Unos dicen, por la gracia de Dios yo no sufro de mal genios. No, no es cierto. Es más, eso es contraproducente. Como usted lo va a entender ahorita más adelante en la exposición. Estamos en el 29, ¿cierto? El 29:11. Ahora el 29:22. Y el 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo levanta contiendas, claro, pues anda de pelea en pelea, de tropel en tropel, de lío en lío, de situación en situación, porque su propia ira hace que se estrelle contra otras iras, las iras de los demás. El hombre iracundo levanta contiendas. El furioso muchas veces peca. Bien. Acabamos de leer entonces el Proverbio 22, 24, 25, el Proverbio 25, 28, el Proverbio 29, 11 y el Proverbio 29, 22. Ahora vaya, si es tan amable, al Salmo capítulo 37, versículo 8, por favor. Salmo capítulo 37, versículo 8. Me avisa, por favor. Salmo 37, 8. Y dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La primera frase, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Entonces aquí en la primera frase pues se nos está diciendo, según un entendimiento básico, de que uno no debería sufrir de iras y uno no debería sufrir de enojos. La ira hay que dejarla y el enojo hay que desecharlo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y otra vez pues hace la comparación pues entre el sabio y el necio.
El necio pues, le da rienda suelta a su ira y el sabio logra reprimir su ira o controlar su ira o administrarla correctamente. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ok. Ahora, si no solamente miramos estos versículos que son la parte doctrinal, sino que miramos al mismo tiempo la parte práctica del asunto. ¿Y cuál es la parte práctica? Pues personajes en la Biblia que sufrieron de este mal. ¿Cuál mal? Pues una ira sin riendas, un mal genio sin riendas. Personas como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo Caín, que movido por la ira, movido por la rabia, movido por la indignación, ¿qué hizo? Usted ya sabe lo que hizo, ¿cierto? Mira hasta dónde puede llevar la ira, la indignación, la rabia, el mal genio, la piedra a una persona. A matar a otra. Caín mató a Abel, mató a su propio hermano. Gracias por participar. Listo. Caín mató a su hermano, Caín mató a Abel. Iras como por ejemplo la ira de Esaú. Claro, su hermano le hizo una cosa bien fea. La ira de Esaú lo mantuvo 20 años odiando. Cuando encuentra a su hermano lo quería matar. Si Dios no interviene, lo mata. El mismo tema, la ira, el mal genio, andar con la piedra afuera. Si miramos el caso de Jonás, Jonás se enoja con todo el mundo. Jonás se enoja contra los ninivitas. Cuando se abre el libro está enojado con los ninivitas. Y al final termina el libro, en el capítulo 4, versículos del 1 al 9, termina enojado con Dios. Enojado hasta con Dios. De esos individuos que le reclaman a Dios, condicionan a Dios, se ponen de mal genio con Dios, estallan con Dios, se rebelan contra Dios, le hablan feo a Dios. Tenemos el caso de Pedro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 18, se nos dice claramente que Pedro pues cortó la oreja de Malco, del oficial. ¿Movido por qué? Movido por la rabia, por la ira, movido por la indignación, movido por el mal genio. Se le saltaba la piedra y Pedro sacaba el cuchillo y se lo ponía a quien fuera. Pedro, el que después se convirtió en el apóstol, sí, pero Pedro era así. Tenemos el caso de Juan y Jacobo. El mismo Señor les pone un seudónimo, un apodo. Los llama hijos del trueno. Ellos son los que en el Evangelio según San Lucas capítulo 9 le dicen al Señor Jesucristo después de que pasaron por la región de Samaria y los samaritanos no lo recibieron. Ellos le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que oremos como hizo Elías y hagamos que caiga fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos? Movidos por la ira, movidos por la rabia, por la indignación, por tener la piedra afuera. Qué peligro, ¿no? El caso de Moisés. Yo creo que el caso de Moisés es el caso más repetitivo. O sea, del cual uno más habla, y es que es un caso repetitivo. Que primero, movido por el mal genio, por la ira, porque se le saltó la piedra, porque se indignó un día, mató a un egipcio por defender a un hebreo, escondiendo su cadáver en la arena. ¿Hasta dónde lo llevó la ira? A matar a alguien. Pero más adelante, y uno diría, pero es que eso era cuando no conocía al Señor. No, no es cierto. Porque después, conociendo al Señor, acuérdense que conoce al Señor a partir de su encuentro con Él mismo en la zarza ardiente, allá en el monte Oreb. A partir de ese momento podríamos hablar de su conversión. Pero recuerde que más adelante, usted encuentra a Moisés golpeando 2 veces la roca, la piedra en el desierto. Y Dios le había dicho que la golpeara una vez, pero él movido por la rabia, por la piedra, porque es que la gente fregaba mucho, la gente se quejaba mucho, la gente pedía mucho y daba poco.
Entonces, primero que querían pan, después que querían carne, ahora que querían agua y están en medio del desierto. Ellos creen que la vida con Dios, en la vida con Dios se le pasa a uno una carta, un menú, pues, y que Dios le da a uno a escoger qué es lo que quiere este día, si quiere pan o si quiere carne o si quiere agua o qué es lo que quiere comer hoy. Esa no es la vida con Dios. Ellos no lo han aprendido y van caminando por el medio de un desierto, ¿no? Y en medio del desierto son bien exigentes. Y en medio del desierto, lastimosamente, son bien orgullosos. Se quejan contra el Señor 10 veces, pero no solamente contra el Señor, sino también se quejan contra Miriam o María, que es la hermana de Moisés. Se quejan contra Aarón, el hermano de Moisés. Y se quejan contra Moisés mismo. Y llega un momento donde Moisés ya no aguanta. Entonces Moisés está ya en ira. Y Dios le había dado un mandamiento para hacer un milagro con respecto al agua, golpear la roca una vez. Moisés la golpea 2 veces. La sentencia es, por cuanto usted golpeó la roca 2 veces, usted no puede entrar a la tierra prometida. Qué tenaz eso. Y ya era un creyente. Pero usted encuentra en otro episodio también que Moisés va, después de un ayuno de 40 días y 40 noches en el pico del monte Sinaí, va descendiendo del pico de la cumbre y encuentra al pueblo en un bacanal, en una orgía horrible. Construyeron el becerro de oro. Y Moisés entonces rompe las tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios. Las rompe, las estrella contra el piso. Entonces, Moisés es un caso reiterativo. ¿Reiterativo de qué? Reiterativo de una ira sin riendas. Y como ya vimos en los proverbios anteriores, pues hay textos en donde se nos manda a nosotros, en donde se nos direcciona a nosotros a hacer algo con el mal genio, a hacer algo con la ira, a hacer algo con esa piedra que se nos salta, ese taco que se nos salta. Entonces habla del sabio y dice que el sabio reprime, sosiega, calma su ira. Pero el necio le da rienda suelta a su ira. Y a Moisés lo vemos muchas veces dándole rienda suelta a su ira. Tanto en el pasado como siendo creyente. Tenemos estos casos y tenemos pues muchísimos casos más, ¿no? Pero acabamos de ver casos de como por ejemplo Caín, Esaú, Jonás, Pedro, Juan y Jacobo y el mismo Moisés. En conclusión, ¿qué podemos decir de la ira hasta el momento? Lo que podemos decir de la ira es que la ira es que, según los proverbios y según los ejemplos que hasta el momento hemos visto, que eso de la ira, que eso del mal genio, que eso de andar con la piedra afuera, eso es, pero a usted le toca completar lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Y como tenemos 16 personas conectadas, pues entonces imagínense la cantidad de respuesta que estamos esperando. Entonces, que la ira gracias por contestar, gracias. Que el mal genio, que la piedra afuera, que el taco saltado, lo digo de diferentes maneras para que usted me pueda entender yo de qué estoy hablando, ¿cierto? Que esas cosas de las cuales estamos hablando son... Bien, gracias. 2, 4, 5, 6, 7, 8 personas, listo, respondiendo, ok. Sí, 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 señor. Bien, don Héctor, muchas gracias. Ahora revisemos la respuesta de los demás. Bueno, los que han participado. Dice, la ira es un pecado, mala, destructiva, destructiva, destructiva. No es para nada buena, eso es pecado, es un problema, no es buena.
perjudicial para la persona, puede causar daño. La ira desocializa, es dolor de cabeza. Ok, listo, muy bien. A- Hasta el momento hemos revisado un aspecto de la ira. Pero, ¿y si yo le dijera si yo le dijera que la fe se activa, la fe se desata cuando a uno se le salta la piedra? Pero que eso es un aspecto poco revisado a la luz de las Sagradas Escrituras. Cuando usted revisa los versículos, es que siempre le dicen a uno, le comentan a uno o lo llevan a uno a estos versículos, ¿no? Y después a los ejemplos. Y la conclusión hasta ahí, no, la ira es mala, la ira es pésima, eso del mal genio es una cosa destructiva, es una cosa que no debe estar en nosotros, eso es pecado, punto, yo me tengo que deshacer de eso. Pero, ¿y si yo le dijera que el principio número 12 dice que la fe se activa en medio de la ira? La fe se activa en medio de la indignación. La fe se activa cuando a usted la situación o las cosas le sacan el mal genio. Entonces, ¿qué me diría? Entonces me diría, no, pues si la ira logra activar la fe, entonces la ira no es tan mala. Entonces, aquí el tema es que ya hemos revisado nosotros hasta el momento el aspecto negativo de la ira, de la rabia, de la piedra afuera, pero falta un aspecto por revisar. Don Héctor estaba ahorita hablando de un texto del Nuevo Testamento, eso está exactamente en Efesios capítulo 4, versículo 26, en donde dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, airaos, pero no pequéis. O sea que se le da al hombre licencia de airarse, pero administrarla bien, como ya lo leímos en el Proverbio, como ya lo leímos en el Salmo, como lo leímos en el libro de Eclesiastés. Se le da al hombre la licencia de que se aire, o de que se indigne, o de que se le salte la piedra, pero que no peque. O sea que la ira del mal genio me puede conducir a mí o a pecar o a otra cosa. Y esa otra cosa a la cual la ira del mal genio o la indignación me conduce no es mala. Lo malo es el pecado. Como por ejemplo el caso de Caín. Airaos pero no pequéis. No, él no lo cumplió porque él se airó y pecó, mató a su hermano. En el caso de Jonás, no, él no lo cumplió porque él se airó y fue grosero con Dios. En el caso de Pedro, no, él no lo cumplió porque él se airó y fue y agredió al oficial. En el caso de Moisés, no, él no lo cumplió. ¿Por qué? Porque él se airó y mató a un egipcio y después rompió las tablas de piedra y después le pegó 2 veces a la roca. Pero el aspecto positivo de la ira, entonces, ¿en dónde está? No solamente Efesios 4:26 que nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino también Santiago 1:19. Búsquelo por favor. Santiago capítulo 1 versículo 19. Me avisa cuando ya, por favor. Yuhu. Gracias a Dios. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. La carta de Santiago en sus 5 capítulos es un manual para el hombre sabio o para la mujer sabia. Si quiere alcanzar la sabiduría a la luz del Nuevo Testamento, pues tendría que estudiar muy detenidamente la carta de Santiago, porque es la conducta de un carácter sabio. Entonces aquí una de las cosas que se nos dice como característica de una persona sabia es que la persona sabia es pronta para oír, tarda para hablar y tarda para irarse. O sea, escucha más de lo que habla, escucha más de lo que se aira. Cuando dice sea pronto para oír es que yo tengo que estar presto para el primero escuche. No, 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 no hable, no, 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 no alegue, no, 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 no insulte, no, 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 no maldiga, primero escuche.
pero escuche, pero escúcheme, pero cállese, pero escuche. Si a mí me tienen que decir, pero escúcheme, pero cállese, pero me deja hablar, pero espere, yo hablo, pero me va a dejar opinar. Si me están diciendo eso a mí, es porque yo no estoy cumpliendo con el versículo. Quiere decir que yo hablo como un desesperado, hablo como un náufrago encontrado, hablo y no dejo hablar a los demás. Y si yo voy a ser sabio, pues lo primero que se me dice es, usted tiene que ser pronto para oír. Escuche. Pero tengo que hablar, no, escuche. Pero es que se me salen letreros por, no, escuche. Oiga. Que cuando usted oye, y esto tiene que ver con el control de la ira, cuando usted oye, pues o sus argumentos son confirmados o sus argumentos son destruidos. ¿Cuáles argumentos? Pues los argumentos que lo llevan a emberracarse, los argumentos que lo llevan a que se le salte la piedra, a que se enoje. Si yo estoy enojado es porque supuestamente me hicieron algo. Ahora, el que me hizo algo viene a hablar. No es que yo lo quiero es despescuezar. No, primero escuche. Ya puede ser que lo que le diga lo enfurezca más. O puede ser que lo que le diga en su cabeza sabia, usted diga, oye, de verdad, ¿yo por qué estoy enojado con esta persona? Si no es para tanto tampoco. Lo primero que tengo que hacer es oír. A continuación me dice tardo para hablar. Pero cuando me dice tardo para hablar, ¿me está diciendo que no hable? Le repito la pregunta. Cuando me dice tardo para hablar, ¿me está diciendo que no hable? No, ¿no es cierto? Exacto. Como está diciendo, primero escuche. En segundo lugar, hable. No me está diciendo que no puedo hablar. Me está diciendo que hable, pero después de escuchar. Es escuchar, analizar detenidamente lo que el otro me está diciendo. Ahora, a continuación, la tercera frase dice, tardo para airarse. Tardo para airarse. Pregunta. Como dice, tardo para airarse. ¿El texto me está diciendo que no se aire? ¿El texto me está diciendo que no se me salte la piedra? ¿El texto me está diciendo que no me enoje? No. Eso quiere decir que, a ver, el arte de escuchar en el lugar donde va es una bendición. El hablar en el lugar donde va es una bendición. Y el airarse en el lugar donde va es una bendición. Entonces tiene usted dos textos del Nuevo Testamento, Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, aírese pero no peque. O sea que hay un límite para la ira. Cuando usted ya está pecando, ya su ira la está empleando mal. El texto de Santiago 1:19, primero escuche, después hable y de últimas aírese. Ya si es necesario airarse, aírese. Si es necesario ponerse piedro, pues póngase piedro. O sea que se cuenta que Dios avala eso. Lo que no avala es la ira que conduce al pecado. Eso lo vamos dejando claro. Si la ira me está conduciendo al pecado, si la ira me está conduciendo al maltrato, si la ira me está conduciendo a la grosería, si la ira me está conduciendo al vicio, si la ira me está dañando, si la ira me está destruyendo, pues esa clase de ira no debe estar en mi vida. No debe estar en mi vida. Pero hay otra clase de ira, Dios santísimo. Primera de Samuel capítulo 11. Primera de Samuel capítulo 11, versículo 1. Le toca que se apure a buscar la cita bíblica porque aquí en adelante tenemos otras citas bíblicas y tenemos que leer varios versículos. De modo que le toca ser ágil en la búsqueda de estos versículos. Bien, no estamos hablando con neófitos, ¿cierto? Estamos hablando con gente que tiene manejo bíblico. Ok, listo. Comienzo la lectura. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¡Qué tenaz! Vamos contextualizando. Naas, amonita, ¿sí?, de los amonitas, de los pueblos enemigos de Israel, acampó contra Jabes de Galaad. Galaad es territorio israelita. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. O sea que los de Galaad se acobardaron frente a los amonitas,
querían una alianza, un trato, no nos ataquen, no queremos pelear contra ustedes, no nos ataquen, no nos hagan daño. Y Naas, el amonita, le respondió, o sea, le pone una condición, está bien, no los voy a atacar, no los voy a matar, no los voy a robar, no les voy a violar a las mujeres, no los voy a saquear, pero la condición es, haz alianza con nosotros y te serviremos. La alianza es esta, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, quería dejar a todos los varones sin un ojo. Literalmente sin un ojo. O sea, meter cuchillo en el ojo y sacarles el ojo derecho. O sea, quería dejar a todos los varones de Israel ¿cómo? Tuertos. Ahora, ¿será que vale la pena? ¿Qué dice usted? ¿Vale la pena? Para que este hombre no nos ataque, para que no nos viole las mujeres, para que no nos saquee, para que no nos robe, para que no nos asesine, pues entonces que nos saque el ojo derecho. ¿Le parece buen trato? ¿Le parece buena alianza? Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Ellos dijeron, déjeme pensarlo, imagínense, déjeme pensarlo. Ahí no hay nada que pensar, pero déjeme pensarlo. ¿Se da cuenta usted lo que hace la ausencia de la ira? Ya vimos la parte negativa de la ira, pero después la parte como neutral de la ira en los versículos del Nuevo Testamento. Ahora revise usted lo que hace la ausencia de la ira. Ese carácter como tan parsimonio. O sea, me refiero a ese carácter como tan ¿cómo lo llamaría usted? Le voy a sacar un ojo. Deme 7 días para pensarlo. ¿Cómo llamaría usted ese carácter? ¿Cómo lo llama usted? Ausencia de ira total. Ausencia de indignación por lo que está pasando. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Es un carácter cómo? ¿Eso es un temperamento cómo? ¿Cómo lo llamaría? Bueno, como tibio podría, ¿sí? Eso es un temperamento cómo. Le van a sacar a usted un ojo y usted dice, deme 7 días para pensarlo. ¿Los demás qué opinarían de usted? ¿Qué le dirían? Oiga, ¿ustedes qué dirían? Bueno, entonces podría ser como flojo, podría ser como mediocre, podría ser como tonto, ¿sí? Como tonto, ¿sí? Como que pasan las cosas y... Deme 7 días para pensarlo ahí, como que no hay ninguna reacción, usted se puede dar cuenta, ¿sí? Ya vimos la parte negativa. La parte negativa es esa ira sin rienda, en donde sale y como un loco enfurecido, quién sabe qué vaya a hacer. Pero esta parte de la ausencia de la ira, porque algunos dicen, no, es que uno tiene que vivir sin ira y uno tiene que vivir sin esa indignación y uno tiene que vivir sin mal genio. Y eso no lo encontramos en la Biblia por ningún lado. Lo que pasa es que uno lee solamente una parte del asunto y la otra parte del asunto uno como que la pasa por alto. Pero le repito, cuando uno tiene ausencia de ira, ausencia de mal genio, ausencia de indignación, entonces le dicen a uno, le voy a sacar los ojos y uno dice, deme 7 días para pensarlo. Como bobo, ¿sí? Pasivo. Versículo 4. Ahora mire lo que dice. Mire lo que dice el versículo 3. Y si no hay nadie que nos defienda, ¿cómo así nadie que me defienda, hombre? O se parece al chapulín. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces que aparezca un chapulín que me defienda. Y si nadie me defiende, pues entonces sáqueme los ojos. ¿Qué tal esas? ¿No? Pregunta uno. ¿Qué tal esas? Ok. Bien. Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. ¿A quién? A Saúl, ¿no? A Saúl. Al oír Saúl estas palabras, ¿cuáles palabras? Pues que le van a sacar los ojos. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¡Qué maravilla! O sea, fue lleno del Espíritu Santo en ese momento por oír esas palabras que le van a sacar los ojos al pueblo. Y a continuación se cuenta cuál fue la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Saúl tras la llenura. Porque esto también es manifestación del Espíritu Santo. Y está en la Biblia y muy seguramente usted ha pasado por ahí y ha leído ese versículo muchas veces. Pero no ha caído en cuenta. ¿Y no ha caído en cuenta qué?
¿De qué o en qué? Pues en lo que dice el texto, que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¡Ay, Dios mío! O sea que una manifestación del Espíritu Santo puede ser encenderse en ira. Ahí le dejo esta pausa para que lo analice. O sea que una manifestación del Espíritu Santo bien puede ser encenderse en ira, o bien puede ser no. Una manifestación del Espíritu Santo es, según la Biblia, encenderse en ira. No cualquier clase de ira. No cualquier clase de ira. Ya vamos a ir a los demás. No cualquier clase de ira. No es la ira esa que maldice, no es la ira esa que reniega, no es la ira esa que se le enfrenta a Dios, no es la ira esa que termina pecando. No, no es esa clase de ira, esa es otra clase de ira. Es la ira frente a un rey, a una amenaza de que me van a sacar los ojos. Y que si no me dejo sacar los ojos, entonces me van a violar a las mujeres, me van a violar a las hijas, me van a saquear lo que tengo, me van a asesinar. Pues ahí tiene que haber una reacción, ¿no? La reacción no puede ser papito Dios, porque eso es muy lento, eso es muy timorato, eso es muy acobardado. Se tiene que encender en ira. No, 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 ¿cómo se le ocurre que me va a encender en ira? ¿No ve que la ira es pecado? ¿Sí se da cuenta lo que le han enseñado a uno y es erróneo? ¿No ve que la ira es pecado? ¿No ve que enojarse es pecaminoso? ¿No ve que indignarse es? Entonces, pues, que Dios haga su santa voluntad. Si es la voluntad de Dios que este rey entre y nos saque los ojos y nos viole las mujeres y nos saque los bienes, ¿será esa la voluntad de Dios? Pero usted encuentra una persona cobardada siempre, como no quiere ir a pelear porque no tiene agallas para ir a pelear, pues entonces siempre usted se la encontrará diciendo que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios cuando usted no ha dado la batalla, cuando usted no ha dado la pelea, es muy fácil decirlo, pero eso se llama cobardía, eso se llama temor, eso se llama ser timorato, eso es lo que significa. Manifestación del Espíritu Santo, se encendió en ira en gran manera. Uy, ¿cómo así? Sí, el Espíritu de Dios lo llenó y él se llenó de ira, se llenó de enojo, se llenó de indignación. Ahora, puede ponerle acá una santa ira, un santo enojo, una santa indignación. Y ninguno podía decirle a Saúl, Saúl, pero no se enoje. ¿Cómo no se va a enojar? Sino de que es manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Pues cuando uno es así ay Dios mío, es que como lo decimos para que no suene tan feo, o así suene feo, cuando uno es como tan atembao en la vida, pues cuando uno es como tan atembao en la vida, el Espíritu de Dios tiene que venir y llenarlo de esa como indignación, como de ese mal genio santo, como de esa ira santa, ¿sí? Como ese sentimiento de que están ocurriendo cosas injustas y esto no puede ser así y hay que ir a dar la pelea. A continuación, versículo 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Qué hizo? Unos bueyes los cortó, los mandó por todo el territorio de Israel, porque como nadie quería defender a los de Galaad, nadie, porque el pueblo de Israel se había vuelto indiferente, frío, indolente, tibio. Querían matar a los de Galaad, les querían sacar los ojos a los de Galaad, ellos son hermanos nuestros, pero a mí qué me importa, no me van a sacar los ojos a mí. Cuando uno es así de indolente, algo tiene que pasar, el Espíritu de Dios se tiene que manifestar. Y entonces este rey dice, bueno, ya lleno del Espíritu Santo y con esa santa indignación que se le despierta, entonces manda un pedazo de buey, o sea, bueyes descuartizados por todo el territorio, y le dice a sus propios compatriotas, así se hará con aquel que no salga a defender a Galaad. O sea, si no sale a defender, quédese en la casa, pero después a ustedes los descuartizamos. ¡Uy! Eso es muy bravo, eso es muy serio. Es muy bravo, es muy serio, pero alguien tiene que poner a marchar a los demás. ¿O no? Sin visión el pueblo se desenfrena, ¿o no? Sin liderazgo el pueblo se desenfrena, ¿o no? Sin autoridad el pueblo se desenfrena, ¿o no? Y la autoridad tiene que aprender a administrar correctamente su ira, su enojo, su indignación. Y aprenderse a mover en iras santas, indignaciones santas, enojos santos. ¿En contra de qué? En contra del maltrato, en contra de la injusticia, en contra de la violación, en contra del pecado. Ahí es cuando se tiene que levantar esto.
Tenemos otro caso, por ejemplo, el caso de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces lo hizo, una vez comenzando su ministerio y otra vez terminando su ministerio. 2 veces. Entró al templo, volcó las mesas, sacó a los animales corriendo, hizo azotes con cuerdas, golpeó a los hombres, no a los animales. Los animales, ¿qué culpa? Los animales están ahí metidos porque los hombres los metieron. Hizo azotes con cuerdas y golpeó a los hombres. Y los discípulos se acordaron que la escritura dice, el celo de tu casa me consume. ¿Cómo así el celo? Celo, ira santa, enojo santo, celo santo, indignación santa, que lo llevó 2 veces a entrar al templo y a limpiar el templo y a decir, mi casa debe llamarse casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Enfrentársele al judaísmo le costaría la vida. Enfrentársele a la religión le costaría la vida. Pero estaba dispuesto a dar la vida con tal de defender las cosas que eran de Dios, con una santa indignación, con un santo enojo, con una santa ira. El Señor Jesucristo sabía lo que era esa manifestación del Espíritu. Entonces aquí nos encontramos con que Saúl sabía muy bien, conocía muy bien esa manifestación del Espíritu llamada ira santa. Jesucristo conocía muy bien esa manifestación del Espíritu llamada ira santa. Ira santa. Aquí no se refiere a que usted está cuidando el chocolate, se descuidó, se le regó el chocolate, y entonces como se le regó el chocolate, pues usted cogió la olleta y la estrelló contra la ventana, y usted volvió a esa cocina una nada, rompió el vidrio de la ventana y dice que fue una ira santa. Esa no es ira santa. Esa es la ira del necio. La ira santa es para defender las cosas santas. La ira santa está relacionada con el Dios santo. La ira santa es para ir a poner la cara y el pecho para defender al Evangelio, defender la palabra, defender a Cristo, defender la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa completamente diferente, ¿no? Diferente completamente. El gato se le hizo chichi, el perro se le hizo chichi, usted levantó la escoba, le metió un escobazo con su ira santa. Eso no es ira santa. Esa es la ira del necio. La ira santa es otra cosa. La ira santa se despertó en Saúl y en Samuel para defender a la nación, a la congregación, a la iglesia. La ira santa se despierta en el Señor Jesucristo para defender la casa de Dios, el templo de Dios, para no dejarlo que se convierta en una cueva de ladrones, sino para que siga siendo un lugar consagrado a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? La esposa no hizo lo que él quería, él no hizo lo que la esposa quería. Se engancharon los dos, se mechonearon, casi se despescuezan. Durmieron esa noche los dos en el calabozo. ¿Por qué? Por una ira santa. Eso no es ira santa. Eso es ser una mujer iracunda y un hombre iracundo. Esa es la ira del necio. La ira santa es una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque es manifestación de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Completamente diferente. Yo soy de muy mal genio, pues debería de ser muy mal genio para defender las cosas de Dios, para defender lo concerniente a la palabra de Dios. Es que le dicen a uno, pero ¿por qué muchas veces en las clases? ¿Por qué la exhortación? ¿O por qué en los cultos? ¿Por qué en los servicios? ¿Por qué la exhortación? Pues cuando uno ve, a ver, que las cosas de Dios están siendo tocadas, o las cosas de Dios están siendo mal logradas, o las cosas de Dios están siendo profanadas, o que el Hijo de Dios como que está ahí sentado en una banca, pero que no avanza, pero que no crece, ahí se tiene que despertar una indignación que lleve a empujar a ese Hijo de Dios a que crezca. Cuando ahí está el Hijo de Dios, pero sentado en la banca de una iglesia y no abandona el pecado, pues uno no puede ser alcahueta con eso. Uno tiene que darle y exhortar y presionar e insistir. Y eso solamente se logra cuando el Señor despierta en uno esa indignación. Porque si no despertara en uno esa indignación, diría uno, ¿a mí qué me importa? Si endereza su vida o no endereza su vida. Si hace las cosas bien, hace las cosas mal. Pero cuando desde el altar, desde el púlpito o desde el liderazgo espiritual, considero yo que se me están metiendo al rancho porque me están diciendo que yo transforme mi conducta, eso es manifestación del Espíritu de Dios. Esa es manifestación del Espíritu Santo. Pero tenemos otro caso. ¿El caso de quién? El caso de Pablo. Pablo dice la Biblia que algún día llegó a Atenas. Eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Llegó a Atenas y estaba esperando a Timoteo y a Silas en Atenas. Ellos no habían llegado. Llegarían días después.
Y dice que Pablo se puso a dar vueltas por Atenas. Y algo pasó, según el Evangelio, según el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Búsquelo y léalo. ¿Qué pasó cuando Pablo comenzó a dar vueltas por Atenas, se dio un paseíto por Atenas? Dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo han venido acá. Estos que trastornan el mundo. Eso es en el capítulo 17. Ahora, si usted lo revisa, en el versículo 16, trastornan el mundo, no se le olvide la frase. Estos que trastornan el mundo han venido acá. Trastornar el mundo quiere decir poner el mundo patas arriba. ¿A quiénes acusaron de poner el mundo patas arriba? A Pablo, a Silas, a Timoteo. ¿Pero por qué ponían el mundo patas arriba? Porque no les gustaba cómo estaba el mundo. ¿Pero por qué no les gustaba? Ahora sí el versículo 16, salte del 6 al 16. Y el versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él comenzó a dar vueltas por Atenas, vio la idolatría y su espíritu se enardeció. Enardecer quiere decir ira. Enardecer quiere decir enojo. Enardecer quiere decir indignación. Enardecer quiere decir que se le saltó la piedra. Ahora se le saltó la piedra desde el Espíritu, lo cual quiere decir que eso es manifestación del Espíritu Santo. Él comenzó a ver la idolatría y se le saltó la piedra. Ay, ¿cómo así se le saltó la piedra si eso es pecado? No, esta clase de ira no es pecado. Esta clase de enojo, esta clase de indignación no es pecado. Ahora, cuando Pablo ve la idolatría y se enardece, se llena de ira, se llena de santo enojo, ¿qué se pone a hacer? Pues se pone a trastornar el mundo. ¿Y cómo lo hace? Se pone a predicar. Es que mire, da mucha risa esos cristianos que ven las noticias o escuchan la radio o las redes sociales o lo que sea, se indignan por cómo está la ciudad, se indignan por cómo está la sociedad, se indignan por la violencia, se indignan por la delincuencia, se indignan por todo esto, pero no hacen nada al respecto. Y la ira santa, la ira que se despierta en un espíritu, producto de la manifestación de la presencia del Santo Espíritu de Dios, lo lleva a uno a la acción. Inmediatamente Pablo se puso a predicar. Si está tan indignado, predique. Si está tan indignado pero no predica, esa no es la ira santa. Si está tan indignado pero no predica, esa no es manifestación del Espíritu Santo. Eso es una ira carnal, esa es la ira del necio. Dice que está muy indignado y se la pasa hablando de política. Dice que está muy indignado y se la pasa hablando de Petro, de Uribe. Dice que está muy indignado y se la pasa hablando de la derecha, de la izquierda, de los azules, de los rojos. Pero no habla nunca de Jesucristo. ¿Qué clase de indignación puede ser esa? La misma indignación que sentiría un mundano. La misma indignación que sentiría un impío. Porque es una indignación que no lo lleva a hablar de Cristo. Y la santa indignación o la santa ira me lleva a mí a hablar de Cristo. ¿Se da cuenta usted que la fe se activa en medio de una santa indignación? ¿La fe se activa en medio de un santo enojo? ¿La fe se activa en medio de una ira santa? Ese es el principio número 12. Principio de fe número 12. Pues tenemos otros casos. Por ejemplo, David algún día fue enviado por Isaí, el papá, a ver cómo estaban los hermanos allá prestando el servicio militar. Y recuerde que los filisteos los tenían, pero acobardados. Porque había un gigante llamado Goliat, que pues los insultaba y se les burlaba en la cara y todos estaban, pero completamente acobardados. Hasta que llega David. Y David escucha esas palabras. ¿Y qué pasa con él? Es un muchacho, tiene como 17 años apenas, pero ¿qué pasa con él cuando escucha las palabras ofensivas del gigante? Se llena no de miedo, se llena no de temor, se llena no de terror, se llena de ¿qué? Se indigna. O sea, se le salta la piedra. O sea, se le salta el taco. O sea, se emberraca.
¿Y cómo sabemos que es manifestación del Espíritu Santo? Pues es manifestación del Espíritu Santo porque es que esa indignación no lo vuelve grosero, esa indignación lo lleva a defender al pueblo de Dios que está cobardado, esa indignación lo lleva a enfrentar al gigante, a coger piedra, a clavarle una pedrada en la cabeza y a cortarle la cabeza con la espada. Uy, se me despertó la ira santa. ¿Y qué hizo? ¿Se puso a predicar? No, me fui hacer arepas y a batir chocolate. Eso no es una ira santa. Y se le despertó la ira santa. ¿Y qué hizo? ¿Me fui a qué? ¿A predicar? No. ¿A pelear contra el gigante? No. ¿A doblar rodilla? No. ¿A hacer guerra espiritual? No. Entonces, ¿qué hizo? Me fui a ver la rosa de Guadalupe. ¿Dónde está la ira santa ahí? Eso no es una ira santa. Eso no es un enojo santo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Estoy tan enojado que yo me encierro en mi casa y no quiero saber de nadie. Eso no es una ira santa. Eso no es un enojo santo. Eso no es una indignación santa. Esa es la indignación del necio. María estaba enojada con Jesús. Se quedó en la casa y no quería hablar con él. Marta estaba enojada con Jesús. Fue y lo buscó y le dijo, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa no es la ira santa. Esa es la ira del impío, la ira del necio, la ira grosera, la ira indolente, la ira de la frialdad, la ira de la tibieza. Frente al problema, ¿cómo actuamos? ¿Nos acobardamos? ¿Maldecimos? ¿Renegamos? ¿Nos achicopalamos? Un término que es de acá. ¿Salimos corriendo? ¿Nos llenamos de terrores? ¿O buscamos de Dios? Le pedimos que nos llene de su Santo Espíritu y le pedimos, dame una ira. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios, dame ira santa? Dame enojo santo, dame indignación santa, Señor. Dame un celo santo por tus cosas, Señor. Pero como a uno le han enseñado que la ira es mala, que el enojo es malo, que emberracarse es malo, que se le salte a uno la piedra es malo, pues entonces uno como que le huye esas cosas. Pero entonces, ¿en qué se convierte? Si yo no puedo vivir indignado, si no puedo vivir con mal genio, si no puedo vivir con una ira, entonces, ¿qué clase de temperamento será el que se forje en mí? Pues el temperamento ese del pueblo de Israel, que les iban a sacar los ojos y ellos dijeron, déme una semana para pensarlo. Pero no solamente el caso de David, acuérdese usted también el caso de Abraham, y con esto voy terminando. ¿Por qué el caso de Abraham? Porque es que la Biblia enseña que a Lot, el sobrino, lo secuestraron. Vinieron unos reyes, entraron a Sodoma y Gomorra, arrasaron, violaron, quemaron, mataron y secuestraron. Se llevaron a Lot. Y ese señor Abraham, siendo un viejito, pero un viejito de oración, lleno del Espíritu Santo, dice que armó con palos, va a enfrentar un ejército con palos, a 300 nacidos en su casa. Fue y enfrentó a los reyes, les dio una muenda, liberó a los cautivos y recuperó el botín. Pero eso no se puede hacer si no hay una manifestación del Espíritu Santo de por medio. ¿Y cómo se llama la manifestación del Espíritu Santo que está ahí de por medio? Responda usted y con eso terminamos. ¿Qué es lo que lo lleva a uno a ir detrás del opresor, detrás del ladrón? En este caso, el ladrón es el diablo, que no viene sino para hurtar, matar y destruir la vida del hombre. ¿Qué es lo que a usted le lleva a ir detrás del cazador, detrás del demonio, detrás del mismo diablo, a hacer guerra espiritual y a recuperar el botín? ¿Cómo se llama esa manifestación? Una indignación santa, una ira santa, que lo lleva a uno a defender las cosas de Dios, que lo lleva a uno a defender la gloria de Dios, el nombre de Dios, que lo lleva a uno a establecer el reino de Dios en la tierra y a cumplir la santa voluntad de Dios. Imagínese usted en qué clase de predicador se puede convertir si en usted se manifiesta la ira santa. ¿Por qué Pablo era un hombre que predicaba allá en las calles? ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó en una calle, en una esquina? No que repartió papelitos en una calle, porque papelitos reparten hasta los brujos. Algunos llaman a pararse en una esquina a repartir papelitos, evangelización. Entonces los de los asaderos de pollos, los de los asaderos de carnes, los de los spa de uñas y los brujos son excelentes evangelistas. Porque todos reparten papelitos en las calles.
Evangelizar es hablar con la gente allá en la esquina de Cristo, abriéndole la Biblia. Eso es evangelizar. Eso es predicarles. Evangelizar ni siquiera es, mire este papelito, le invito a la iglesia el domingo. No, eso no es evangelizar. Eso es una invitación a un lugar. Evangelizar es hablar del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que lo hice en la calle? Uy, buena pregunta. Y Pablo lo hacía todos los días en la calle, todos los días en el templo y por las casas. ¿Por qué lo hacía? Porque se movía en esa manifestación del Espíritu Santo llamada celo santo, ira santa, indignación santa. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Principio de fe número 12. La fe se activa, se desata, se libera en medio de una santa indignación. Te damos gracias, mi Dios, porque nos ayudaste a revisar los aspectos negativos de la ira, tanto en su doctrina como en su ejemplo, pero también nos llevas a revisar los aspectos positivos de la ira, del enojo o de la indignación. Porque si no se me salta la piedra, producto de la manifestación de tu espíritu, las cosas van a seguir igual. No van a haber cambios, no van a haber medidas, no van a haber decisiones que se tomen. Se necesita alguien que, lleno del Espíritu Santo, se aire santamente, se enoje santamente, se indigne santamente y procure un cambio y diga ya no más. Bendito Dios, que esta palabra edifique la vida de aquella persona que lo escuche. Te pido, Señor Dios, que tu palabra no se quede aquí solamente entre nosotros, que no se quede ahí en un canal de YouTube, sino que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Amén.